Bueno, en el encuentro del día de hoy vamos a abordar los temas de los cuidados en la niñez y en la adolescencia, la importancia de los cuidados y los controles médicos en la niñez y en la adolescencia, la evolución filo y ontogenética y el crecimiento y la maduración en los niños y adolescentes. Bueno, básicamente es muy importante entender la importancia del acercamiento de los niños y de los adolescentes a la práctica deportiva. En algunos casos, en determinadas condiciones, el hecho de poder realizar la práctica deportiva lo que hace con ellos es, primero y principal, que tengan un primer tipo de controles o de seguimiento en cuanto a cuestiones de tipo fisiológica, cuestiones físicas, valoraciones clínicas y controles médicos / pediátricos, que esto es algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros habitualmente hablamos del deporte de alto rendimiento y de los deportes de élite, y siempre hablamos de los cuerpos médicos dirigidos por médicos especialistas en clínica, en traumatología, en ortopedia, etc. En el caso de los niños se incorpora también la figura muy importante dentro de lo que es el marco de contención de los chicos. Es muy importante la incorporación del médico pediatra, ¿sí? Para poder hacer una correcta valoración y una buena valoración clínica sobre los parámetros y las funciones de los distintos órganos. Básicamente lo que se hace es se va a hacer una evolución cronológica de los chicos acorde a su edad, un desarrollo de sus primeros años de vida, donde ver cómo fue el desarrollo y la evolución de los mismos. Esto es muy importante en la detección de patologías tempranas. No todos los chicos, no en todos los casos y no en todos los deportes los niños tienen la posibilidad de tener controles y cuidados desde temprana edad. Para lo cual la importancia de que los chicos estén dentro de una institución deportiva, que tengan los cuidados, que tenga el cuerpo médico / servicio médico o los cuidados y los controles, es algo altamente positivo para ellos. Como así también los cuidados en la alimentación, en los hábitos de higiene. Esto generalmente recae sobre los cuerpos médicos también. En el caso de los niños, principalmente en el tema del fútbol o de otros deportes, también se puede incorporar la figura del asistente social dentro de la institución. Los equipos, sobre todo los que compiten en fútbol, suelen tener asistente social. Puede haber algún tipo de asistencia psicopedagógica también, sobre todo para poder analizar y entender los hábitos y las conductas familiares que tienen los chicos en sus hogares, ¿sí? Y las carencias que pudieran llegar a tener. El deporte no escapa a los inconvenientes socioeconómicos que hay en la familia de cada uno de los chicos que va a practicar deporte. Por lo tanto, es muy importante los cuidados que ellos puedan tener y el acceso a determinado tipo de controles, a valoraciones oftalmológicas, odontológicas, que hay chicos que nunca habían tenido en su vida hasta que el club les posibilitó esta posibilidad. Bien, entonces, estamos hablando básicamente la importancia de la detección de patologías tempranas, si hubiera algún tipo de problemas, algún tipo de alteraciones de la salud, algún tipo de cuidado adicional o algo que los chicos no pudieran llegar a desarrollar, es importante detectarlo a tiempo. No escapa el tema de que muchos deportistas han llegado a primera división, inclusive muchos a deportes a nivel nacional representando a sus países o a equipos de altísimo nivel de rendimiento deportivo, y se le han diagnosticado o se han puesto de manifiesto determinado tipo de patologías de tipo hereditarias o congénitas. Ejemplos hay un montón, dentro y fuera del país. Fuera del país, uno de los casos más
resonante fue el caso de Canu, que jugaba en el Ajax, jugaba en equipos importantes de Italia, de Europa, y de repente había sido jugador de selección y se le detecta una cardiopatía congénita. Y bueno, por otro lado, si era congénita, ¿cómo no se le detectó a tiempo? Hoy una cardiopatía congénita, un cardiólogo con una buena auscultación la puede llegar a detectar a tiempo. Acá en nuestro país ha pasado con algunos deportistas, caso Marcelo Bravo en Vélez, en su momento. Hubo casos de deportistas que han tenido, podríamos mencionar un montón de situaciones. Un jugador Río Frío que jugaba al básquetbol e inclusive perdió la vida dentro de una cancha. Y esto es algo muy, muy, muy peligroso. Hace no mucho tiempo se detectó, ustedes piensen, ya no cuando son temas adquiridos, por ejemplo el caso de Fabricio Berto, que fue una cardiopatía adquirida, pero cuando son congénitas o hereditarias es bueno poder detectarlas con tiempo. Hay otros casos, no es lo común ni lo habitual en el deporte, pero recuerdo un deportista también en Vélez, Belia, que se le diagnosticó una epilepsia, una crisis, luego en el medio de un partido tuvo una crisis de mal epiléptico y bueno, y de repente hubo que hacer una intervención, controles neurológicos, si bien el deportista después siguió jugando un tiempo. Bueno, son todas cosas que hay que no dejar pasar y no, sin ir más lejos, también hace muy poco tiempo Guillermo Burdizo, también con una cardiopatía adquirida, fue operado, solucionado el tema, también un jugador que había pasado por instituciones importantes de primera división, de alto rendimiento, un jugador con proyección también de haber jugado en el exterior. Bueno, entonces evidentemente está claro que los cuidados en la salud son muy importantes, sobre todo el detectarlo a tiempo. En el caso que yo les mencionaba anteriormente de Río Frío, no fue el no poderlo detectar a tiempo, desembocó en su deceso dentro de una cancha, y eso es lo más triste que hay cuando un deportista no puede sortear el problema que tiene. Obviamente estos controles son periódicos, estos controles en algunos casos son por cuenta de la institución, en otros hay casos donde los chicos pueden tener algún tipo de digamos, seguimiento por parte de su obra social, prepaga bueno, eso es un tema institucional que hay que ver si lo hace la institución o el deportista propiamente dicho. Perdón. Y por otro lado, el tema de la integración. Es fundamental también el poder integrar, más hoy en día, donde el niño va a través del juego va a conocer y a incorporar un montón de hábitos importantes para su desarrollo. Básicamente cuando hablamos de los niños y de los estadios del juego previo a los pasos del deporte propiamente dicho, lo voy a mencionar muy rápidamente, tenemos estadios del juego, las características del juego en un comienzo por su desarrollo psicológico principalmente, psicoemocional y afectivo. En un comienzo los chicos tienen un juego, hay que ver si ese desarrollo va acompañando del seguimiento clínico, esto es muy importante, ya sea a nivel escolar o a nivel institucional en un club. El juego evoluciona en distintas etapas, primero lo hemos mencionado en la primera clase cuando hablamos de juego individual, donde cada chico atiende su juego, esto es común y es característico que así sea. Luego tenemos el desarrollo, en la etapa de siguiente desarrollo, el juego asociado, donde el juego del niño con otro compañerito, con otro amiguito, es tratar de jugar en forma asociada para poder sortear algún obstáculo. Luego incorporamos el juego asociado con obstáculos, ahí el obstáculo entra a jugar el tema del rival, ya ahí estamos hablando de una etapa ya de más abstracción, ya de ocupar espacios, de acomodación en espacio, tiempo y objeto, principalmente de los objetos y de los elementos de juego, y sobre todo la utilización del espacio. Por supuesto que estamos hablando de una etapa madurativa un poco más avanzada.
Luego hablamos del juego adaptado, que sería el paso previo a lo que es el juego propiamente dicho, barra deporte propiamente dicho. Los chicos tienen que poder llegar a ese juego para poder disfrutar, estar bien controlados en cuanto a lo que es su salud, en cuanto a lo que es su alimentación y sus hábitos de higiene que me hablamos anteriormente. Y ahora sí vamos a entrar al tema nuestro, que es el deporte, ¿no? Lo que nos convoca. Bueno, en la primera etapa, básicamente, como hablamos siempre, desde el chico, sus comienzos en la etapa escolar, el primer estadio del deporte y la importancia del deporte en los niños es la etapa formativa, en su desarrollo, acompañar su desarrollo formativo a nivel corporal y psicológico. Esto es muy, muy importante para poder hacer un seguimiento de su crecimiento clínico y psicológico. Luego hablábamos de un carácter del deporte del tipo integrador, o sea, integrar a los chicos con otros chicos, integrar a los chicos con sus docentes y con el otro sexo. O sea, hoy estamos hablando de que los niños y las niñas practican un montón de deportes en forma mixta, en forma asociada, en forma integrada. Y de repente hoy, por ejemplo, vemos fútbol femenino, fútbol masculino, vóley femenino, masculino, básquet femenino y masculino, tenis femenino y masculino, etc. Para lo cual hoy es muy importante la natación, la gimnasia, etc. Casi todos los deportes. Lo cual esto nos marca la importancia de el poder integrador que tiene los hábitos deportivos en los chicos. Luego tenemos el carácter fundamental, que es recreativo, porque también tiene que ayudarlo a través del juego, a través del fortalecimiento de los aspectos lúdicos de los chicos, acompañar a un desarrollo cognitivo, a un desarrollo intelectual de sus capacidades intelectuales. Luego ya ahí sí vamos al deporte competitivo, ya estamos hablando de chicos. Por eso hablamos de niñez y adolescencia, ya acá estamos entrando más en la adolescencia cuando hablamos del carácter competitivo. En la niñez, no, si bien es importante estimular el juego y el entender de que empezar a aceptar de que un día va a ganar uno y un día va a ganar otro, y el juego como el deporte, esto de ganar y perder es algo que va a ir cambiando permanentemente, donde uno puede ganar un día y al día siguiente perder contra el mismo rival, y esto debe ser así y ayuda al crecimiento y el desarrollo de ese niño. Esto es muy importante tenerlo presente, pero la competencia siempre conviene hablar de, digamos, ya más centrado en la adolescencia que en la niñez, en sus comienzos. Por supuesto, ya después de esto estamos hablando del último estadio, que es el del alto rendimiento deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos van a interesar dos estadios muy, muy importantes, que van a jugar un rol muy importante, más allá de que después vamos a volver sobre los estadios de competencia y de alto rendimiento, que precisamente cuando hablamos de la medicina deportiva hablamos de estos factores a tener en cuenta. Yo mencionaba dos criterios que son muy importantes y que hoy en algunos casos quedan de lado. Uno es la medicina barra el deporte para la salud. Esto principalmente en los dos extremos de la vida, cuando uno es muy chico y cuando uno es muy grande, donde lo que hay que estimular es el juego propiamente dicho y el mover el cuerpo y el mover la cabeza y estimular el hábito del juego, de la recreación y de la competencia sana, despojada del resultado deportivo, del rendimiento y de los logros. Todos ganan, todos participan, todos juegan, todos se desarrollan. Esto por el lado del deporte para la salud. Hace unos minutos hablábamos de la importancia en la detección de patologías preexistentes. También quiero agregar, y más en los momentos que estamos viviendo, de pandemia, de cuarentena aislada, donde extrañamos el reunirnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, el poder compartir un partido de tenis, así sea con un amigo o con 3 más,
el compartir un partido de fútbol, aunque sea un fútbol 5, lo que se pueda, pero extrañamos el estar con gente, un partido de vóley que son 6, un partido de básquet, lo que sea, pero se extraña el compartir con otro. Más allá de la exigencia corporal y del juego propiamente dicho, es necesario la posibilidad de poder descargar energías, de poder activar nuestro cuerpo para la práctica del mismo. Entonces, en el deporte para la salud, uno de los factores más importantes es el poder confraternizar y poder coaccionar con otros compañeros y, por qué no, eventuales adversarios del momento. Y el otro factor también muy importante, que no hay que dejar de lado y cada día toma más valor el trabajo de ellos, es la importancia del deporte en la discapacidad y en las distintas discapacidades. Mencionar un ejemplo de miles que hay es, por ejemplo, el de Gustavo Fernández en el tenis, ¿sí? Un campeón, un deportista con todo el entrenamiento y todas las de la ley y todos los logros que pueden desarrollarse, como en los distintos deportes. Ahí en cada uno de los deportes tenemos gente con distinto tipo de discapacidades sensoriales o motrices, y es imperioso poder desarrollar esas capacidades diferentes, digamos. Me gusta más el término capacidades diferentes. Y la importancia de poder integrarlos para que puedan desarrollar todo su potencial. Esto en cuanto a los controles, en cuanto a los cuidados. Habíamos mencionado la importancia de los estudios complementarios en el deporte. Acá corre exactamente lo mismo. Los estudios complementarios y los exámenes que se le va a hacer a los deportistas son exactamente iguales. Cuando hablamos de hábitos para la salud, o si las condiciones sociales lo permiten, hacer un seguimiento en el desarrollo de los niños y en sus conductas. Esto es imperioso que así sea. Y por qué no también dentro de un marco institucional. Si no lo pueden hacer a través de un club, a través de la escuela, a través de los colegios o de las instituciones, y lo ideal sería las instituciones educativas y las instituciones deportivas de la mano. Eso sería lo ideal. Por supuesto, con la supervisión y el control irreemplazable de los padres y de la familia. Esto es fundamental. Esto no resiste la más mínima duda. Por otro lado, también tenemos que entender y acompañar los distintos momentos o estadios evolutivos que tienen los niños y su desarrollo cognitivo de acuerdo a su edad, ¿sí? O sea, cuando los niños recién comienzan la práctica deportiva, que hablamos del juego individual y todo, bueno, ¿por qué? Porque hay capacidades donde no incorporan la abstracción, la posibilidad de incorporar a otro en su juego. Por eso la característica saliente es que cada cual atiende su juego, como decía la canción, y bueno, y cada niño se va a ocupar de su propio juego. A medida que ellos crecen, sí, es importante que entiendan la importancia de jugar en equipo, la necesidad de jugar en equipo, que inclusive les va a servir el día de mañana para otras esferas y órbitas de su vida, para el desarrollo, digamos, estudiantil. Se trabaja en equipos y, ¿por qué no, el día de mañana, cuando se incorporen al mercado laboral? El trabajo en equipo es fundamental, más allá. Y muchas veces estos conceptos de respeto, de cuidados, de compromiso, de atención por el respeto al grupo, es algo muy importante que lo adquieran desde los hábitos deportivos cuando son niños. Vamos a empezar rápidamente también con otro tema, que es el de la importancia de entender los profesionales que vamos a tener que seguir y los cuerpos médicos que trabajan con chicos, siempre volviendo sobre las edades previas, e inclusive cuando hablamos de alto rendimiento o deportistas de élite de primera división, hay que ver cómo fue su desarrollo y su crecimiento cuando eran niños. Esto es muy importante. Primero vamos a empezar hablando de cómo evolucionan y cuáles son las etapas evolutivas que mencionábamos.
En cuanto al desarrollo evolutivo de los niños, sabemos que todos nosotros tenemos básicamente dos grandes formas de evolucionar a nivel psicosocial y a nivel clínico. Uno es el primero, el básico, el fundamental que hay que tener en cuenta para tomar como parámetro de referencia, es la evolución filogenética. ¿Esto qué quiere decir? Es la evolución propia de la especie humana. Es la evolución que caracteriza a la especie humana en determinado estadio de su vida. Obviamente cada una de las edades va a tener características que le son propias y es muy importante el tener en claro para saber qué conductas pedir en esa edad. Inclusive cuando hablamos de parámetros fisiológicos, por ejemplo, la tensión arterial de un chico de 8 años se va a medir con un concepto distinto a la tensión arterial de un chico de 20 y la de un adulto de 50. Me explico. Los hábitos de, por ejemplo, alimenticios para evitar las dislipidemias y para evitar las diabetes o la glucemia elevada o las cardiopatías o lo que sea, siempre es bueno detectarlas precozmente. Y en este caso, los valores y muchas veces los parámetros de referencia van a ser acordes a la edad de ese niño o niña. Entonces, nosotros hablamos de la evolución filogenética como la evolución propia de la especie humana. Bueno, esta especie humana es la que nos engloba a todos nosotros. Seguramente, inclusive dentro de una misma familia tenemos hermanitos que han nacido con un desarrollo filogenético distinto. Algún hermanito por ahí tuvo 6 meses de gestación, otro tuvo 9 meses, otro tuvo 8 meses, y las características individuales propias de cada uno también van a tener un desarrollo evolutivo distinto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que, aunque sean hermanos de unos mismos padres y que vengan del mismo hogar y con el mismo desarrollo filogenético, porque todos nosotros empezamos, nuestro desarrollo evolutivo corporal es primero la reptación, el gateo, la sedestación, la bipedestación, la marcha, luego el trote, luego la carrera, luego el trepar, correr, saltar, etc. Entonces ese desarrollo es común a todos nosotros. Nadie aprende primero a correr y luego a mantenerse parado. ¿Se entiende? Es muy difícil que una persona aprenda el concepto del treparse antes de él poder caminar. ¿Se entiende? O sea, ese tipo de desarrollo, el filogenético, el que es común a la especie, es propio de la especie humana, perdón. Todos vamos a tener ese desarrollo. Luego entra a jugar el segundo concepto muy importante, que así como la evolución filogenética era la propia de la especie humana, vamos a incorporar la evolución ontogenética, que esta es la evolución propia de cada individuo, de cada persona en forma individual, de cada uno de nosotros en forma particular. ¿Qué quiere decir? Como hablábamos recientemente, uno puede tener los mismos padres y venir del mismo hogar, sin embargo, tienen periodos de gestación distintos y conductas que adquieren con ciertas diferencias. No todos los hermanitos aprenden a caminar en el mismo estadio gestacional, en el mismo estadio evolutivo. Puede que un chico empiece a caminar a los 12 meses, puede que otro empiece a los 10, puede que otro empiece a los 15, y uno empezó a emitir sus primeros fonemas y hablar y a emitir sus primeras palabras por ahí en determinado momento de la vida, y el otro hermanito más tarde y uno más temprano, etc. Y uno adquirió la sedestación a los 4 o 5 meses y otro la adquirió a los 7, 8. O sea, si bien va a haber un desarrollo donde las conductas van a aparecer en forma secuencial y ordenada, cronológicamente, luego cada uno de nosotros va a tener una evolución ontogenética que, como les decía recién, es propia de cada uno de los individuos en forma particular. O sea, cada uno de nosotros va a tener un desarrollo ontogenético que es personal y propio de cada individuo. Esto es muy importante.
el conocer y que también, sobre todo y principalmente, los profesionales que trabajan con los chicos en este tipo de conductas desarrollen y tengan en cuenta estos estadios evolutivos. Muchas veces lo que no ayuda en el desarrollo o en el desenvolvimiento pedagógico de un acompañamiento en el crecimiento de los niños es comparar los logros de uno con los logros del otro, no, o comparar el de un hermanito con el de otro hermanito, no, hay que entender que cada individuo es un ente, valga la redundancia, individual, personal y particular, y requiere de un seguimiento y de cuidados que le son propios a cada uno, ¿sí? No siempre la estimulación de todos los niños fue igual, inclusive por parte de sus propios padres. No siempre los chicos tienen la misma facilidad para determinadas conductas. De hecho, en algunos casos puede darse que algún integrante de la familia sea más dúctil para las actividades artísticas, plásticas o musicales, y otro para las prácticas deportivas, y el desarrollo, la estimulación y todo este tipo de cosas, que ahí sí entra la parte y muy importante, la función pedagógica que tienen los docentes, los maestros, los profesores y los chicos que los acompañan, como el valor insustituible de la estimulación en los hogares de los niños para poder ver estas conductas y estimularlas, ¿sí? Estimular las plásticas, estimular la práctica deportiva, como les decía en un comienzo, el aceptar reglas, el juego, lo más importante que tiene el deporte propiamente dicho y el juego es aceptar reglas, condiciones de trabajo, y por sobre todas las cosas tiene que servirnos para cultivar y desarrollar nuestras capacidades funcionales, tanto las orgánicas como las antropométricas, y todas las medidas y todos los valores de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Esto es muy importante, el cuerpo médico, el cuerpo técnico. Voy a volver a hacer hincapié todas las veces que sea necesario sobre la necesidad de tener el psicopedagogo. Muchas veces puede ayudarnos a encontrar el origen de determinadas conductas o de determinadas reacciones por parte de los chicos en determinado momento de sus vidas, y poder entenderlas, porque básicamente lo que más va a hacer el deporte es contener a los chicos y poder darles una asistencia y una contención necesaria. Esto por el lado de la asistencia pedagógica. En las funciones pediátricas, lo dije hace unos minutos, los valores de referencia, los estudios y los criterios también son distintos de acuerdo a las edades. Convengamos que, por ejemplo, el desarrollo de determinados órganos funcionales continúan hasta entrada a nuestra adultez. Entonces, es muy importante entender el desarrollo y el crecimiento de estas funciones en los chicos. Por eso el pediatra es el que mejor va a poder hacer el seguimiento y sobre todo, mejor todavía si conoce al chico, de tenerlo varios tiempo, un periodo importante cronológico bajo su órbita. ¿Por qué? Porque va a poder acompañar todo este crecimiento terapéutico / deportivo. Esto por un lado. Y otro concepto muy importante, ya esto también para el cuerpo médico, pero también para los entrenadores, preparadores físicos, profesores, y todos quienes trabajen con los niños, conocer las diferencias que hay entre lo que es el crecimiento en el desarrollo y la maduración de los chicos, ¿sí? Chicos, chicas. Las diferencias cuando hablamos de crecimiento y maduración. Esto es muy importante. Siempre es bueno entender de que los chicos naturalmente crecen y se desarrollan. Lo único que necesitan, que no es poca cosa, es estimulación, alimentos, cuidados y protección, y un marco que los cobije para poder desarrollar sus capacidades, ¿sí? Para esto van a necesitar el acompañamiento de un equipo de gente, sobre todo mayores, y que sepan lo que es trabajar con chicos, que estén especializados en la función de trabajar con niños. Hoy en día, cuando hablamos en los distintos deportes, se habla de juveniles, de cadetes, o se habla de
sub 15, sub 20, sub 18, hay distintos estadios y hay distintos niveles, digamos, en las distintas etapas del desarrollo de su crecimiento, y es bueno que los que trabajan con cada una de estas edades conozcan las características de las mismas. Recuerdo en algún momento, cuando voy a ir a un ejemplo claro y concreto del tema del fútbol, cuando en algún momento se decía que había cuerpos técnicos que trabajaron muy bien en inferiores pero que no estaban preparados para trabajar en primera división. Y una prueba y un ejemplo de esto que fue muy resonante en nuestro fútbol argentino fue el caso de José Peckerman y todo su equipo de trabajo en lo que eran las divisiones, valga la redundancia, las selecciones juveniles o las selecciones menores de los seleccionados de fútbol en AFA. Bueno, Peckerman demostró que era lo mismo trabajar con deportistas de élite. La única diferencia puede variar un poco la cabeza y las cuestiones psicológicas y socioambientales de los deportistas, puesto a que su desarrollo, y sobre todo cuando uno trabaja con deportistas de élite de alto rendimiento, seguramente van a tener resueltas ciertas cuestiones de índole económicos y de índoles personales y profesionales, pero desde el punto de vista del desarrollo del juego y las capacidades y los criterios y los conceptos de trabajo son exactamente los mismos, y lo demostraron en su trabajo cotidiano. Hay muchos formadores que son excelentes técnicos y trabajan con los chicos, y precisamente los chicos necesitan ese tipo de cuidados y de contención. El gran problema es cuando gente que no ha tenido una formación pedagógica trabaja con niños, porque a veces el exigir más de lo que se puede a determinada edad puede tener una sensación de tipo de frustración en los chicos, de no alcanzar objetivos o de no, entre comillas, me ha tocado vivirlo, no decirme a algún niño no sirvo para el deporte, no, porque hay que entender y hay que acompañar el desarrollo de los chicos, pero entendiendo y siendo conscientes de la edad de ese niño y de su desarrollo. Y también tener en claro los profesionales la edad con la que estamos hablando. No se le puede hablar con el mismo lenguaje, con el mismo idioma a un deportista de élite de alto rendimiento que a un chico que está en su etapa de formación, en su etapa de crecimiento y desarrollo. En cuanto al crecimiento, básicamente el crecimiento va a estar dado fundamentalmente por el aumento del tamaño de algo. Cuando uno desde el punto de vista médico quiere evaluar el crecimiento, cuando una madre lleva a su niño al pediatra, va a evaluar el perímetro cefálico, el diámetro bicipital, el largo de una extremidad, inferiores y superiores. Se puede tomar el signo de Richter, se puede tomar un montón de parámetros y medidas a partir de radiografía, de estudios, de valoraciones clínicas, de cuestiones de exámenes semiológicos, y ver el desarrollo de los niños. Y seguramente el aumento del tamaño de una superficie corporal, de algún órgano, de alguna estructura, sobre todo la solidez de los huesos, por ejemplo, etcétera, dado por la mayor absorción del calcio a nivel óseo, como así también la densitometría ósea, que es más común en el caso de las mujeres, es muy importante para ver el desarrollo osteogénico de los huesos. Y bueno, todo esto es muy importante conocer y poder acompañar ese desarrollo corporal. Siempre dando vuelta y volviendo sobre lo mismo, hay que conocer el desarrollo de cada una de las edades, entender qué pasa por la cabeza de un chico de 11, 12 años, donde tiene toda su vida puesta en el juego y en el deporte, la de un chico de 17, 18, si bien les encanta la práctica deportiva y tiene una energía excedente por todos lados, su libido está repartido en distintas actividades, y cuando uno ya es mayor empieza a tener otro tipo de desarrollo y de interacción con el deporte también. Y luego tenemos, que no es un tema menor, el tema de la maduración. ¿A qué nos vamos a referir por la maduración? A la evolución de las funciones. O sea, hay un montón de órganos que nosotros tenemos que
el desarrollo y la complejidad de los mismos va a estar dada en las conductas que estos deportistas o estos chicos empiecen a desarrollar. Por ejemplo, y uno de los más vistos y más claros es cuando hablamos de los desarrollos neurológicos o de los desarrollos y el crecimiento intelectual y cognitivo de los chicos, donde primero empiezan con un pensamiento lógico, concreto, de lo único que creen es lo que pueden ver, palpar y observar, luego empiezan a adquirir conceptos de abstracción, luego empiezan a adquirir conceptos de trabajo en equipo, de relevos, de coberturas, de ocupar espacios, de tratar de trabajar en equipo, el poder sumar ideas individuales en pos de un objetivo grupal, como podría ser, por ejemplo, el juego en equipo. Esto es muy importante poder estimularlo. Y esta evolución de las funciones va a ir de la mano también con el desarrollo de la edad y con la estimulación previa que tengan los chicos. El chico que nunca fue estimulado en la competencia, o el chico que nunca fue estimulado a compartir o a compartir un logro. Muchas veces hay chicos que dicen: yo gané un partido, yo perdí. Bueno, sí, pará, si jugás a deporte individual, sí, pero si jugás a un deporte y también sabés que un día vas a ganar y un día vas a perder, pero también cuando hablamos a nivel colectivo es muy importante esto de compartir los logros y, ¿por qué no?, alguna que otra pequeña frustración cuando tenemos un resultado adverso, y saber que todo esto, tanto el ganar como el perder, es algo momentáneo y ocasional, permanentemente en la práctica deportiva, ¿sí? Sobre todo para fortalecer su psique y su desarrollo intelectual. Y por qué no también su autoestima. O sea, nadie va a crecer, va a vivir perdiendo y nadie va a vivir ganando todo lo que compite. Precisamente esto, aceptar los logros, compartir un espacio de juego, esto es algo muy, muy importante, el aspecto lúdico del juego. Y en la maduración, que hablábamos de la evolución de las funciones, también entra a jugar y a tallar el tema del desarrollo de distintas estructuras. Hablábamos de la evolución neurológica, conductas y capacidades intelectuales y cognitivas, también un desarrollo corporal. ¿Por qué? Porque esos chicos van creciendo corporalmente, sobre todo cuando uno ve los chicos que ingresan en las escuelas de fútbol, de básquet y de voleibol, rugby o como lo quieran llamar, y las chicas que en un par de años con prácticas deportivas vemos que pegan unos crecimientos muy, muy marcados y cambios en sus hábitos. Esto es muy importante, ir acompañándolos y seguir siguiendo su desarrollo. Entender que las conductas muchas veces requieren de una estimulación y de un tiempo de maduración. No es solamente que también los que estimulen, los estimuladores que van a tener estos chicos, sus familias, sus entrenadores, sus docentes, sus capacitadores, es muy importante que sepan y estén a la altura de acompañar ese desarrollo y de ir poniendo las metas próximas a adquirir en tiempo y forma. No pedir logros muy marcados en un periodo corto de tiempo. Y para cerrar con el tema de la medicina deportiva, entender fundamentalmente estos criterios que son troncales: evolución filo- y ontogenética, especie e individuo como bases y pilares para el desarrollo del trabajo de los chicos, y esto del crecimiento y la maduración. No todos los chicos van a tener crecimiento en los mismos estadios evolutivos, no todos los chicos van a tener el mismo crecimiento, porque no todos vienen de los mismos hogares, ni tienen la misma estimulación, ni las mismas posibilidades, ni los mismos recursos. Ya no es solamente recursos económicos, recursos habitacionales, recursos familiares, un montón de situaciones. Y en cuanto a la maduración, tratar de acompañar ese desarrollo en lo que es su integridad como personas. Sí quiero hacer hincapié, antes de concluir con este encuentro, en que todas las personas que trabajen con chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes, chicas, adolescentes, todos tienen que conocer muy bien el estadio evolutivo y la etapa de la vida que están transcurriendo esos niños. No es bueno cargarlos de presión y no es
No pocas veces se ve que determinado entrenador, docente o técnico, con tal de obtener un logro deportivo, necesita del rendimiento de esos chicos y a veces el trato no es el acorde a la edad de los niños que estamos hablando. Es muy importante que estos chicos sean acompañados fundamentalmente con los cuidados. En los comienzos de esta cursada hablamos de la importancia de los estudios complementarios. Bien, estos tienen que seguir repitiéndose periódicamente. Lo ideal es que cada niño tenga por lo menos una vez por año un control y también un seguimiento. Es muy importante que en el caso de los niños y de las niñas alguien pueda acompañar los desarrollos genitales, sexuales, clínicos, que muchas veces van a ir acompañados de desarrollos de personalidad, de carácter y de conductas mucho más complejas. Y seguramente estos docentes son los que van a tener que estar preparados en muchos casos para poder estar en contacto con la familia y poder acompañar a la familia, porque no todas las familias están preparadas para poder detectar determinadas situaciones. Y por sobre todas las cosas, entender que la estimulación y el desarrollo de los hábitos y de las conductas higiénicas, alimenticias, recreativas, deportivas, lúdicas y competitivas nos van a acompañar desde que comenzamos nuestro desarrollo, ¿por qué no?, hasta nuestra etapa adulta y, ¿por qué no?, como vulgarmente se le dice, la tercera edad, cuando hablamos también del deporte para la salud, porque muchas veces cuando una persona tiene 60, 70 y 80 años, el hecho de reunirse con otras personas, por más que el rendimiento no sea el óptimo ni el deseado, el poder reunirse con otras personas también va a ayudar a que mantenga una salud sana, una psiquis sana y un cuerpo activo en función de la edad que estamos hablando. Bueno, básicamente esto es entender el desarrollo y el acompañamiento de los deportistas y de los que no lo son. Cualquier chico, cualquier niño, cualquier niña merece y necesita ser acompañado en su etapa de desarrollo. Si es junto la institución, club, colegio y los padres, eso es lo ideal y lo que mejores resultados seguramente tendrá el chico en su desarrollo.